Buenos días. Comenzamos este quinto y último módulo en el tercer y último día de estas jornadas, titulado La aportación del mundo árabe cristiano al resto de comunidades cristianas. También incluso podríamos extender la aportación del mundo árabe cristiano al resto de la cultura en general, sin necesidad tampoco de acotarlo en las comunidades cristianas, puesto que la herencia literaria de la que ahora nos hablará la profesora Pilar González, pues es un patrimonio de la humanidad, aunque esté bastante ignorado. Bien, pues paso a presentar muy brevemente a la ponente que ahora escucharemos. Pilar González Casado es actualmente profesora numeraria en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de la Cátedra de Literatura Árabe Cristiana. Tiene el honor de ser la primera persona dentro del mundo académico eclesiástico que ostenta la titularidad de una cátedra dedicada exclusivamente a la literatura árabe cristiana. No solo la primera mujer, sino la primera en absoluto persona eclesiástica que ostenta esta titularidad. Es también para toda la Universidad de San Dámaso un honor poder contar con ella, con todos sus conocimientos, con su enseñanza, donde desde hace muchos años también, antes de que existiera la universidad, ejerce su docencia. Yo tengo la suerte también de conocerla desde hace años y quiero poner de manifiesto su dedicación durante mucho tiempo consagrada a este mundo de la literatura árabe cristiana, con muy poco reconocimiento, y que ha visto ahora pues su fruto de alguna manera institucional en esta cátedra. Ella estudió con Pedro Martínez Montávez en la Universidad Autónoma de Madrid y después en la Universidad Complutense, donde realizó su tesis con Montserrat Abu Malham, donde estudió sobre todo las relaciones entre el Islam antiguo y moderno. La dedicación a la literatura árabe cristiana no le viene de la tradición universitaria española, por lo demás, aquí de sobra conocido, pues célebre y muy buena, con toda la escuela de arabistas españoles desde el siglo XIX, pero centrados habitualmente en toda la producción literaria árabe hispánica, se puede decir así. Emilio García Gómez tal vez sea la figura más representativa del siglo XX, antes que Lasín Palacios, etc. Sin embargo, fue a través del actual obispo de Granada, Javier Martínez, que a su vez había estudiado con Sidney Griffith en Washington, de donde le vino a pilar la dedicación a la literatura árabe cristiana, que ya no ha abandonado. Entre sus publicaciones cuentan numerosas obras que ha traducido al español, como por ejemplo los apócrifos dedicados a la dormición de María, o una obrita que está a punto de aparecer e inaugurar una colección en la editorial BAC llamada Textos Orientales Cristianos, cuyo primer número, que está ya en prensa, será El diálogo de Abraham de Tiberíades, una obra anónima del siglo X. En esta ocasión, en el contexto de estas jornadas, Pilar González nos va a hablar de la herencia literaria del cristianismo árabe. Tiene la palabra. Muchas gracias. Hay dos denominaciones para la producción literaria escrita en árabe por autores cristianos: literatura árabe cristiana y literatura cristiana escrita en árabe. Hablan de un mismo conjunto de textos, pero contemplado desde dos perspectivas diferentes. Cuando hablamos de literatura árabe cristiana, seguimos un criterio lingüístico, la lengua árabe, para definir un conjunto que incluye diferentes elementos cuyo rasgo distintivo es la religión de sus autores. A este conjunto pertenecen tanto la literatura árabe islámica como la literatura árabe cristiana.
Cuando hablamos de literatura cristiana escrita en árabe, seguimos un criterio religioso, en este caso la religión cristiana, para definir un conjunto que incluye diferentes elementos cuyo rasgo distintivo es, en esta ocasión, la lengua en que se expresaron sus autores. Esta puede ser el latín, el griego, el siriaco, el armenio o el árabe, entre otras muchas. Ambas denominaciones me parecen válidas porque la producción literaria de los cristianos orientales expresada en árabe pertenece por derecho propio a las dos clases. Comparte protagonismo con la islámica como literatura árabe y es heredera y continuadora del acervo literario cristiano que antes de la irrupción del Islam y de la consiguiente arabización se expresaba en griego, siriaco, copto y etiópico, entre otras lenguas también. Básicamente está compuesta por textos de tema religioso, aunque también hay algunos profanos. Abarca un arco cronológico muy amplio, desde el siglo IX hasta nuestros días. Como creo que Juan Pedro Monferrer, aunque no pude estar presente en su intervención, dijo algo acerca de la cronología exacta del origen y comentó las diferentes hipótesis que existían, no voy a entrar en ese campo. Y toca también un gran número de géneros y se estructura en general en 3 periodos. El primero, desde el siglo IX hasta la primera mitad del siglo XV, donde se recoge el origen y la Edad de Oro. El segundo, desde 1450 hasta el siglo XIX, que comprende la etapa de decadencia. Y el tercero, del XIX hasta nuestros días, que comprende el Resurgimiento, incluido en la Nahda, que yo creo que ya todos sabéis que es el Renacimiento árabe. Tipológicamente se divide en literatura de traducción y literatura de producción propia. Aunque no me voy a centrar en eso, pero voy a hacer un pequeño recorrido por esta literatura porque, bueno, para que un poco ofrecer, ¿no?, y que se conozca una visión general. Durante la primera etapa se tradujo la Biblia, la literatura apócrifa, las obras de los padres griegos y siriacos, los cánones y la liturgia. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento con mayor uso litúrgico, los salmos, los evangelios y las cartas de Pablo se empezaron a traducir en el siglo IX, cuando la arabización ya era un fenómeno real y las lenguas vernáculas empezaban a ser incomprensibles. Además de otras traducciones de las que no tenemos evidencia textual, un autor copto tradujo los 2 testamentos en el siglo XIII. La literatura apócrifa, con intención didáctica, es quizá la más conocida. Son famosos el Evangelio árabe de la infancia y la historia de José el carpintero, pero cuenta con ejemplos tan valiosos como la versión árabe de la Cueva de los Tesoros, relato siriaco del siglo VI, que recoge tradiciones que pueden remontarse hasta el siglo II y cuyos manuscritos árabes son más antiguos que los de la versión siriaca. La interpretación teológica del sentido de la conquista islámica cuenta con apocalipsis que continúan las tradiciones iniciadas en siriaco y copto. Así, el Apocalipsis del pseudo-Atanasio, la carta de Pisentio, obispo de Keft, a sus fieles y el Apocalipsis de Samuel, superior del monasterio de Calamun. Los padres más difundidos fueron Efrén el sirio e Isaac de Nínive, inspiradores de la vida ascética. Juan Crisóstomo como modelo para la moral, Gregorio de Naciancio, teólogo muy apreciado, Jacobo de Sarug, el pseudo Dionisio Areopagita y Evagrio Póntico, junto con los padres egipcios del desierto, que también sirvieron como inspiración ascética. En los monasterios palestinos de Marsaba y de Santa Catalina del Sinaí se tradujeron las pasiones de los santos locales y los sinaxarios. Finalmente, la literatura canónica tradujo textos pseudoapostólicos como los cánones de Hipólito, que recopilan las disposiciones necesarias para celebrar y recibir los sacramentos. La literatura de producción propia comprende tanto la Edad de Oro como la decadencia.
Desarrolla la teología en obras apologéticas, polémicas, dogmáticas y filosóficas. Los dos primeros géneros encuentran acomodo en otra prolongación de un género de la literatura cristiana griega y latina, los diálogos. En árabe, majlis, sesión, o en plural, majalis. Toman como argumento los encuentros interreligiosos del Islam medieval entre cristianos, musulmanes y judíos en la corte musulmana. Son una serie de sesiones en las que se debate sobre los fundamentos de las verdades del Islam y del cristianismo. Su objetivo era proveer de argumentos a los lectores para que pudieran responder a los desafíos ideológicos del Islam. El primero en árabe es el diálogo del monje Abraham de Tiberíades, que antes ha comentado su título don Patricio Navascués. La dogmática sigue una evolución repartida en tres focos geográficos. Palestina, que es el lugar de nacimiento en el siglo IX, Bagdad y el Cairo, centros de su apogeo de los siglos X al XII y en el siglo XIII respectivamente. En el octavo nació el pensamiento musulmán cuando el contenido básico del cristianismo ya estaba elaborado. Sin embargo, este último tuvo que expresarse en árabe bajo un marco referencial interno y otro externo. El interno no era novedoso, puesto que consistía en recoger la tradición cristiana. El externo supuso una novedad al tener que autodefinirse... Más despacio, vale, ¿tienen el texto? Voy a parar entonces. El externo supuso una novedad al tener que autodefinirse frente al Islam y presentar el cristianismo como la verdadera religión, categoría que los musulmanes reclamaban para las enseñanzas de Mahoma y del Corán. Cristianos y musulmanes emplearon un procedimiento apologético común basado en la dialéctica aristotélica, la ilm al-kalam, la ciencia del discurso o de la palabra. De los monasterios palestinos conservamos dos tratados importantes. El Anónimo sobre la Trinidad del Dios único, que defiende la unicidad del Dios Trino al hilo de las suras coránicas, y el Compendio sobre los caminos de la fe, copiado por Esteban de Ramla en el siglo IX, que aporta la cristología como signo distintivo cristiano. En torno a la Bagdad abasí viven dos generaciones de intelectuales pertenecientes a las tres confesiones cristianas que representan el culmen de la dogmática. La primera la forman el melquita Teodoro Abu Qurra, el jacobita Habib ibn Hidma Abu Ra'ita y el nestoriano Ammar al-Basri. El jacobita Yahya ben Adi, el nestoriano Elías de Nisibe y el melquita Pablo de Antioquía tomaron el relevo de la generación anterior. Todos crearon una dilatada producción en la que argumentaron sobre la Trinidad y la Encarnación. No podemos abandonar Bagdad sin mencionar que en el siglo X el monje nestoriano Abu Bishr Mata ibn Yunus fundó la escuela filosófica aristotélica, donde fue maestro del filósofo musulmán Al-Farabi, que a su vez formó al filósofo cristiano ya citado Yahya ben Adi. Tampoco podemos olvidar la labor de traducción del saber griego, filosófico y científico que realizaron los autores nestorianos. En 1258, los mongoles invadieron Bagdad y la capital cultural se trasladó al Cairo, donde la literatura copta en árabe se había iniciado en el siglo IX con Severus ibn al-Muqaffa. En el siglo XIII, los Aulad al-Ghazal, los cuatro hermanos al-Ghazal, elevaron esta literatura a su cima más alta. Descubrieron, recopilaron y copiaron manuscritos, tradujeron obras y compusieron otras teológicas, como el Compendio sobre los principios de la religión.
Muchas de las obras de los autores bagdadíes las conocemos gracias a ellos. Su esplendor se cierra en el siglo XIV con Ibn Kabar y su enciclopedia Una lámpara en la oscuridad, que es una recopilación de la literatura cristiana en árabe. Con la conquista de Constantinopla por los turcos en 1458 se abre el periodo de decadencia del que no se despertará hasta el siglo XIX. Del XVII en adelante únicamente se traducen varias Biblias completas al árabe y los autores apenas producen obras reseñables. A esta producción se une la de las misiones cristianas en Oriente y finalmente, como ya hemos visto también en estos días, durante el Renacimiento árabe, durante la Nahda, hay una colaboración y una actividad literaria de muchos cristianos, pero está centrada más que nada en el ámbito profano, en la historiografía, la poesía, la filología y el periodismo. Bien, pues la mayor parte de todo este material literario comparte un rasgo que le diferencia del resto de la literatura cristiana: la presencia del Corán. El lenguaje del libro sagrado musulmán penetró muy pronto tanto en la mentalidad como en el habla de los cristianos arabófonos. En la literatura árabe cristiana está presente desde su inicio implícita y explícitamente, tanto para rebatir su veracidad como para afirmar los principales dogmas cristianos. Esto último, desde mi punto de vista, es quizá lo más llamativo. En el capítulo 8 del compendio sobre los caminos de la fe, cuando los musulmanes preguntan por el significado de el encarnado, al-Muta'annas, los maniqueos les dan la siguiente respuesta. Los textos que voy a ir leyendo, que luego solamente los leeré en castellano, los podéis ir siguiendo si queréis en la pantalla. La encarnación es la inhabitación de Dios en la Virgen María, la Purísima, su elección de la carne humana de ella y su autovelación ihtijabahu bajo la carne humana. Esto es así porque la carne no tiene acceso al discurso divino, laisa lil bashari y la kalamillahi sabilun, excepto por revelación, wahyan, o desde detrás de una cortina, au min warai hijabin. A quien no esté familiarizado con el Corán, creo que no le habrá llamado la atención esta explicación. A quien esté familiarizado con él, muy probablemente le haya resonado en su memoria el versículo 51 de la Zora 42. A ningún mortal le es dado que Dios le hable si no es por revelación o desde detrás de una cortina, o mandándole un enviado que le inspire, con su autorización, lo que él quiere. Es altísimo, es sabio. Inmediatamente surgen dos preguntas. ¿Por qué se puede relacionar la autovelación como metáfora de la encarnación y la cortina del Corán? ¿Por qué los cristianos la interpretan como una alusión a la naturaleza humana del Verbo, desde detrás de la cual, como si fuera una cortina, Dios habló a los hombres cuando la exégesis islámica tradicional no la interpreta así? Esta únicamente vio en ella los tres modos en los que Dios comunica su mensaje a los hombres: por inspiración, wahy, de una conducta, como por ejemplo hizo con Noé para que construyera el arca; a través de un mensajero, como es el caso de Mahoma y otros profetas; y concretamente la expresión desde detrás de una cortina como el modo de hablar de Dios a Moisés, que no le vio ni vio a ningún intermediario humano o angélico, pero que le escuchó de un modo audible y comprensible. La respuesta está en la tradición literaria en griego y siriaco que suministró el material necesario para ver en la cortina o velo del Corán una alusión a la naturaleza humana del Verbo.
En 1998, Mark Swanson respondió a esta cuestión asegurando, con toda razón, que la explicación estaba en la Oratio Catequetica Magna del griego Gregorio de Nisa, autor del siglo IV, que afirmaba que la divinidad se ocultó con el velo de nuestra naturaleza para engañar al diablo. Los autores melquitas únicamente tuvieron que emplear el verbo ihtajaba, que no aparece en el Corán, pero que pertenece a la misma raíz que hijab, cortina o velo, y que significa ocultarse para identificar la cortina con el cuerpo que ocultó la naturaleza divina. Pero esta metáfora o esta imagen, porque unas veces es metáfora, otras veces es imagen, otra es comparación, del velo creo que tiene un recorrido más largo. Encuentra su fundamento en la Escritura. Estaba presente en otras literaturas cristianas donde también aludía al seno que concibió al Verbo y su uso excede a los autores melquitas. Sus testimonios más antiguos son un apócrifo de la segunda mitad del siglo II, el Protoevangelio de Santiago, originalmente en griego, pero traducido al siriaco, y la homilía sobre el anticristo de Hipólito de Roma, del siglo III. En el primer texto, a María, como doncella de Israel, se le encarga hilar la púrpura del velo o cortina del templo. Recibe el mensaje del ángel precisamente en el momento en que está haciendo esta labor. Dejó el cántaro y tomó la púrpura. Se sentó y se puso a hilar con la púrpura. Y he aquí que un ángel se presentó ante ella diciendo: «No temas, María, pues has hallado gracia ante el Señor del universo. Concebirás de su logos». Si tenemos en cuenta, además, Hebreos 10, 19, 20, donde se dice que el velo es la propia carne de Jesús, es fácil pensar que cuando la Virgen recibe el anuncio, mientras teje el velo del templo, al mismo tiempo se teje en su seno el velo de la carne del Hijo de Dios. Así lo entendió Hipólito, que contempla la Trinidad entera en el tejido carnal. Ya que el Logos estaba sin carne, vistió la santa carne procedente de la Santa Virgen como el esposo el manto, habiéndolo terminado de tejer en la pasión de la cruz. El palo del telar del Señor es como la pasión que tuvo lugar en la cruz, el hilo, la fuerza del Espíritu Santo que hay en él, la trama, como la santa carne entretejida con el Espíritu, el hilo de la trama, el don que viene del amor de Cristo que abraza y aúna a los dos en uno, la lanzadera, el Logos. Dos autores siriacos del siglo IV, Efrén y Cirilona, popularizan esta metáfora entre la cristiandad siriaca. Efrén, a lo largo de sus himnos, describe todo el proceso de la encarnación, el descenso del Verbo y la concepción. Sobre la resurrección dice lo siguiente: «La palabra del Padre vino desde su seno y se vistió de un cuerpo en un seno distinto. Salió de un seno a otro seno y se llenaron de ella las entrañas castas. Bendito el que habitó entre nosotros». En el himno cuarto, sobre la Natividad de Efrén, el seno de María puede abarcar al inabarcable porque éste se ajusta a la medida del vestido humano, al despojarse de la gloria. Gloria que para Efrén también era una túnica. ¿Quién podría medir la extensión de su grandeza? Él contrajo sus medidas a la talla del manto. María tejió y le vistió, porque él se había despojado de su gloria. Pudo tejer para él porque él se había reducido. Cirilona, en su homilía sobre la crucifixión, que en realidad trata sobre la institución de la Eucaristía, compara el pan ácimo con un cadáver y el pan fermentado con un vivo. Compara el primero, el de la Pascua judía, con el segundo, el de la cristiana, tomando una imagen de la vida cotidiana. Al pan con levadura se le suele cubrir con un lienzo para que guarde el calor y la levadura fermente y la masa suba. Cristo, el pan,
estuvo cubierto con el velo del seno de María. ¿Voy mal? Ah, no, está bien. La sinagoga recibió el pan ácimo en un velo durante la Pascua. La Iglesia recibió con un nuevo velo la levadura divina. María fue semejante a un velo y el Señor la levadura caliente. La levadura estuvo envuelta y oculta en el velo del seno de María. La literatura árabe pudo conocer la imagen tanto por vía griega como siríaca, y las diferentes confesiones explicaron sus posturas doctrinales con ella. El velo cubre, luego puede ocultar la divinidad en la humanidad de una misma persona y llegar a ser una única entidad. Es la encarnación para los melquitas y los monofisitas. Pero, como no forma parte de la sustancia personal, siempre se puede quitar. Es la postura nestoriana. Aparece en la literatura apócrifa, como en la Cueva de los Tesoros, y en los relatos sobre la dormición de la Virgen. En la cueva, Dios promete la redención a Adán tras la caída y le consuela con las siguientes palabras. Habló conmigo y me dijo que al final de los tiempos se encarnaría de una muchacha virgen llamada María y que se velaría en mí y se vestiría con mi piel. Tras 5 días y medio de mis días tendré piedad y misericordia de ti. Descenderé junto a ti, habitaré en tu casa y me vestiré con tu cuerpo. En el tránsito de Juan, el evangelista, la divinidad se vela misteriosamente y se hace un hombre perfecto para poder hablar con su criatura y que ésta pueda creer. El velo le permite tener la imagen del siervo. La paz del Señor que envió a su Hijo amado al mundo por su voluntad y su amor para salvarlo. Una luz resplandeciente cruzó las entrañas de la Virgen y su voluntad y su misterio crearon de ella un hombre íntegro. Se veló en él y habló a su creación del beneficio, la rectitud y la salvación que había en él para ella. Y tomó la imagen del siervo como un velo y se tornó en amargura para conocer la pobreza y la fatiga, y se hizo para ellos consuelo de la amargura. Los diálogos y la dogmática también recurren a esta imagen. Melquita es el diálogo de Abraham de Tiberíades que con la vestidura, libás, explica la encarnación y con el hijab, el velo, la mediación entre Dios y los hombres. Entonces el Dios eterno se manifestó con la vestidura de la humanidad. Y en otro momento, en uno de los momentos en los que el monje dialoga con el emir, le dice: «Finalmente, ¿no afirmas tú, cosa asombrosa, que Dios ha recordado en todos los libros de los profetas y de sus apóstoles que hará salir de la estirpe de Abraham, de la estirpe de Adán, de la descendencia de Abraham, de la casa de Israel, del tronco de David, un hombre al que Dios ha puesto para el rescate y la salvación de sus siervos y como mediador entre él y sus siervos?» Él también melquita sobre la Trinidad del Dios único. En él la palabra se vela en María para poder vencer al diablo. Envió desde su trono a su palabra que procede de él y salvó a la descendencia de Adán. Se vistió con este hombre débil y dominado a través de la buena María, a la que Dios escogió sobre las mujeres de los mundos. Se veló con ella y destruyó el mal con él. Lo derribó y lo sometió, y le dejó débil y dócil. Y más adelante dice: si Dios hubiera destruido a Iblis sin haberse vestido con este hombre, con el que le curó, Iblis no habría encontrado el dolor y el remordimiento. Al jacobita Yahya ben Adi se le atribuye un libro de la demostración cuyo 6º discurso desarrolla la teología entre el primer y el segundo Adán. La atribución puede ser falsa porque se duda si es de él o no, probablemente no,
pero en todo caso es la obra de un jacobita. Recurre de nuevo a la metáfora. Del mismo modo que el enemigo astuto se veló con la serpiente, Cristo se veló con la naturaleza al encarnarse. Salvó a Adán, que había sido burlado y mordido en aquella naturaleza, es decir, en su velo. Y finalmente, el nestoriano Ammar al-Basri, en otro libro de la demostración, utiliza la metáfora para expresar que Cristo formó una sola sustancia con el hombre en el que se encarnó. Por tanto, si el poder divino sobrepasa todo poder y nada es comparable a él, el Creador llegó a manifestarse en nuestro cuerpo por el designio y la unión con él, por la autoridad y el poder, de un modo ilimitado, semejante a la limitación del alma en el cuerpo. Fue con el hombre con el que se veló un solo nombre, es decir, el nombre de Cristo. Es verdad, es que he dejado esto aquí, ya está. Se ha velado con él hasta acercarse por la economía divina con respecto a nosotros y nos ha hablado desde nuestra esencia. Aunque en árabe, ihtajaba solo significa ocultarse, todas las veces que nos ha aparecido lo hemos traducido por el castellano velarse, porque según el diccionario significa tanto ocultarse como cubrirse con un velo. Recoge mucho mejor el sentido de la imagen. Los textos siriacos que hemos leído emplean diferentes palabras para denominar la vestidura de la humanidad. Taxizo, manto, vestido, lebucho y túnica, estelo. Shushefó, velo y lienzo hacen referencia al seno virginal. Los ejemplos árabes para los verbos emplean vestir el cuerpo, albas al-jism, o vestir un hombre, albasa insanan, y velarse en él, ihtajaba bi o min. Aparecen dos sustantivos. La vestidura propiamente es libas, mientras que hijab significa tres cosas relacionadas con el modo en que sucedió la encarnación: naturaleza, mediación y velo. Tras la lectura de estos ejemplos, se puede deducir tanto el eco del lenguaje coránico, aunque no se trate de textos exegéticos propiamente, como el de la tradición literaria cristiana. Ahora bien, con respecto al Corán, ¿por qué se recurre a él si no hay una valoración explícita de su estatus? ¿Acaso se consideraba también un libro revelado como la Biblia? Los testimonios que tenemos en otras obras que lo presentan como una escritura no fiable apuntan a lo contrario. Si analizamos la trayectoria de la literatura cristiana, no es nuevo el hecho de descubrir en otros textos sagrados e incluso paganos verdades que se reconocen como propias. La intención de los autores cristianos, cuando hacen uso del texto sagrado musulmán, puede entenderse, es una de las posibilidades, como la ampliación en árabe de dos tópicos clásicos, el de los furta grecorum, lo que robaron los griegos, y el de las spermata tu logo, las semillas del logos. Y además, que creo que es lo más llamativo, como una consecuencia del método de exégesis en el ámbito islámico, que permitía a los cristianos interpretar el Corán con sentido cristiano. Hay una conciencia de que en el Corán hay verdades cristianas, pero no la verdad. Más que robarlas, el Corán las deformó. La escritura y la tradición se presentan como los mejores baluartes para corregir esta deformación. En el Corán hay signos de la encarnación de la palabra, como el velo con el que se ocultó la divinidad, pero no es la verdadera palabra encarnada. Hay palabras de Dios, pero no la palabra de Dios. El libro sagrado musulmán, a diferencia de la Biblia, no es fruto de la tradición islámica, como lo es la Sagrada Escritura de la cristiana. La Umma no recibió unas suras del Corán como inspiradas y desechó otras
como no inspiradas. Aceptó todas porque en todas reconoció la autoría de Dios sin reflexionar acerca del porqué del contenido del libro. La exégesis se centró en explicar cómo y cuándo se reveló un pasaje concreto o fue meramente filológica, aclarar el sentido exacto de un vocablo raro o de una construcción gramatical extraña y explicar los referentes de cada palabra dentro de una misma frase. Esto les permitió a los autores cristianos sacar con facilidad al Corán de su marco hermenéutico e islámico, sin que perdiera autoridad, e introducirlo en el de la tradición cristiana que habían arabizado. Con ello, ofrecieron interpretaciones válidas a los lectores cristianos para que consolidaran las verdades que éste cuestionaba. Actualizaron su pasado simbólico en la lengua árabe de Allah, que también era patrimonio de los cristianos, y recíprocamente cuestionaron el contenido del libro. Herencia es lo que uno recibe de las generaciones anteriores y también lo que le deja a las siguientes. La literatura árabe cristiana recibió la tradición de otras literaturas y, expresada en árabe, la prolongó en el tiempo, conservando durante varios siglos categorías teológicas y figuras retóricas que en otras literaturas cristianas contemporáneas a ella ya habían caído en desuso. También fue capaz de hacer suyo el lenguaje y el contenido del texto referencial por excelencia de la literatura árabe, el Corán, y de darle un sentido completamente nuevo, con el fin de autodefinirse frente a una nueva realidad, el Islam, que cuestionaba sus verdades fundamentales. La respuesta fue positiva porque señaló los puntos que el cristianismo compartía con el Islam y los que le hacían diferente. El cristianismo no perdió ante el otro su propia identidad. Al contrario, la redefinió reconociendo elementos propios en el pensamiento ajeno. Esta posibilidad de replantearse la propia identidad y de apertura hacia lo no cristiano es, desde mi punto de vista, lo más valioso que nos ha dejado en herencia la literatura árabe cristiana. Muchas gracias. Es un placer presentarles al último ponente, Michel Jones, que es profesor de teología por la Universidad Católica de Lyon, director del Centro de Estudios sobre Culturas y Religiones. Es además coordinador de una plataforma universitaria de investigación sobre el Islam en Europa y en el Líbano. Y también representa a la Federación de las Universidades Católicas en Europa y en el Líbano. Su disertación va a ser sobre la contribución del cristianismo árabe a la teología actual. Cuando quieras. Merci. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a hablar en francés. Quisiera agradecer a los organizadores, a la Facultad San Damaso, en primer lugar, y hablarles como teólogo de la aportación del cristianismo árabe a la teología actual. Y como introducción quiero hacer dos aclaraciones. La primera, en cuanto a la designación de cristianismo árabe. ¿Qué es eso? Quizá no sea exactamente la definición que todos tenemos en la cabeza. Y la segunda se referirá a la teología actual. Es evidente, teniendo en cuenta lo que hemos oído estos últimos 2 días, que el término de cristianismo árabe no nos remite a una designación unívoca, monolítica. El cristianismo árabe, de por sí, está compuesto por una realidad múltiple. Esto se debe a su historia,
El cristianismo árabe nos puede remitir hoy a un perímetro en el que hay al mismo tiempo siriacos, coptos, bizantinos, y el designación árabe debe ser, por lo tanto, aclarado. Étnicamente hablando, el cristianismo árabe parece que nos remite a las tribus árabes. Desde luego, en edad muy temprana hubo tribus árabes, tribus cristianas en la península arábiga, incluso cuando nació el Islam, pero hoy en día la designación de cristianismo árabe va más allá de la designación étnica. Entonces, cuando la utilice, no será en su sentido étnico, porque si no sería muy reductor. El cristianismo árabe se califica la relación de los cristianos a la lengua árabe y en parte a la cultura árabe también, que ella tampoco no se reduce únicamente a la península arábiga. Además, con la llegada del Islam en el siglo VII y paulatinamente la difusión de la lengua árabe, vimos que había una mezcla, una mixicidad con realidades cristianas coptas o bizantinas o siriacas. Por lo tanto, vemos que desde que se evoca ese concepto, vemos que hay complejidad. Cuando se habla de la realidad árabe o del cristianismo árabe, hay una complejidad. Y esta complejidad es la que tendríamos que unificar. Esa es la primera aclaración. Segunda aclaración, se refiere a la noción de teología hoy en día. En el título de mi ponencia, la contribución del cristianismo a la teología actual, ¿qué consideramos teología actual? A medida que intentamos definir la teología, nos vamos dando cuenta que hay una problemática parecida, una especie de unidad, una voluntad de que haya una teología, pero en la que hay una pluralidad. Y cuando se mira la teología en su desarrollo más bien occidental, contemporáneo, vemos que ha habido una especie de tensión entre una voluntad de ser universales, es decir, una unidad universal, y luego una mayor precisión que ha llevado a distintas disciplinas. Por lo tanto, me parece que podríamos hablar de cierta analogía entre el cristianismo árabe, una especie de unidad en la pluralidad, y lo mismo ocurre en la teología actual, que se encuentra ante una forma de unidad ante una diversidad. Ante esta analogía, que puede parecer a veces una paradoja, ante todo esto yo quisiera desarrollar 4 formas, 4 grandes temas en donde la mirada del cristianismo árabe podría ofrecer una contribución a la teología actual. Estas 4 temáticas son una especie de reflexión abierta que quiero hacer. Desde luego, voy a hablar en un primer momento de lo que yo llamo una interculturación. Voy a explicar lo que es la interculturación para que se entienda bien en todos los idiomas. El segundo tema que voy a tratar es el del ecumenismo. El tercer punto será el diálogo interreligioso, sobre todo con el Islam. Y para terminar, el cuarto, la catolicidad propiamente dicha. Empecemos por el más complejo, el primero, lo que yo llamo la interculturalidad. Desde los años 70, la teología se hace eco de la inculturación, es decir, la voluntad
de tener en cuenta el contexto teológico en el cual se expresa la teología para evitar que haya absolutizaciones. Y de esta forma se desmarca de una actitud negativa para con el contexto. Antiguamente había una forma antigua que se llamaba aculturación, se llegaba, se hacía tabula rasa del contexto en el que se encontraba. Entonces, en una perspectiva misionera, hemos utilizado este término para designar, en primer lugar, un cristianismo polimorfo, y cada vez más, gracias a los jesuitas y gracias al padre Pedro Arrupe, hemos afinado y hemos introducido este contexto, el de la interculturación, para decir cada vez más el encuentro de la buena noticia con cada uno de los elementos, igual que con la encarnación, para que fecunde. Y este modelo, el de la interculturación, lo hemos visto en marcha en el contexto oriental desde el principio. Es decir, el modelo de la interculturación del lado del cristianismo oriental árabe no es algo nuevo. La realidad de la iglesia copta, siriaca, bizantina, es una ilustración de esa realidad. Desde el principio, el mensaje de la buena nueva ha sido presente en las distintas culturas, lo cual ha llevado a momentos de gloria de estas realidades eclesiales a nivel organizacional, es decir, cada una según sus sensibilidades, litúrgica, porque así es como cada una de las iglesias ha desarrollado su forma litúrgica, o monástica, o teológica. Esto ya no lo voy a demostrar, es sabido, pero me parece que la aportación actual del Oriente Árabe a la teología reside en su situación contemporánea. Es decir, que cuanto más miramos a la Iglesia o al cristianismo árabe en su diversidad, más nos damos cuenta que lo que une a todos los cristianos es esta referencia cultural. Pero el reto del cristianismo árabe hoy en día es el de pasar de la inculturación, es decir, lo que se produjo ya hace muchos siglos, a la interculturación, es decir, cómo guardar la riqueza del pasado, la riqueza de cada una de esas iglesias, y al mismo tiempo expresarla en un universo cultural único, árabe. Es decir, en otras palabras, pasar de una profundidad histórica, de una especie de pertenencia a una iglesia, a una identidad, pasar a una contribución colectiva. Y este reto, que es el reto que tiene el cristianismo árabe, puede ser significativo a nivel mundial. Como ustedes bien saben, la teología, y en ella incluyo todo nuestro contexto actual, la teología también atraviesa una crisis de identidad, y uno de los temas principales que a todos nos preocupa es cómo encontrar raíces en algún sitio en un contexto cultural abierto. Ya no hay un contexto cultural único, monolítico, no. Por eso tenemos un gran reto, y mirando esta ilustración del cristianismo árabe tal y como se desarrolló, vemos que sufrimos en un contexto polimorfo, donde la pertenencia cultural no nos conduce al encierro. Tomando una expresión de Amin Maalouf, académico franco-libanés, lo que está en juego hoy es ir más allá de las identidades asesinas. Hay identidades teológicas asesinas, culturales asesinas y eclesiales asesinas.
Y realmente en esta interculturación hay que inscribirse en la dinámica de la transmisión. Una transmisión que no se limita a repetir el pasado, e incluso los cristianos árabes tienen tendencia a mirar el pasado, un pasado muy rico, pero para repetirlo. Y esto corriendo el riesgo de que te vayas encerrando y te vaya ahogando, para después desarrollarse en un contexto cultural habitado por culturas, por identidades culturales. Esta dinámica, por supuesto, tiene sus obstáculos. Para ello necesita un dinamismo, un poner todo en cuestión, una comprobación de las fuentes. No hay nada más extranjero a la teología actual, es decir, lo que decía al principio, la teología tal y como se desarrolla hoy en día en un mundo abierto, tiene que buscar y enriquecerse en un modelo en donde los cristianos árabes se encuentran ante muchas realidades diferentes. El segundo punto es el del ecumenismo. Es la aportación de los cristianos sobre un nivel que se comparte cada vez más. Por su propia naturaleza, el cristianismo árabe, ya lo acabamos de decir, tiene una diversidad ya en su propia constitución, siriacos, coptos, bizantinos, etc. Cuando miramos el desarrollo del movimiento ecuménico, estoy hablando más o menos a partir del inicio del siglo XX, para los que quieren ir más allá, pues empiezan en 1910 con la gran conferencia de Edimburgo, en un contexto asiático en donde el cristianismo es llamado a evangelizar. Los cristianos eran enviados a su propia diversidad. Pero el cristianismo árabe de entrada se ha encontrado en un contexto de diversidad, pero a diferencia del movimiento económico tal y como se ha desarrollado en el mundo, el ecumenismo árabe se había vuelto sinónimo de una necesidad vital. La historia de la región árabe ha hecho que las iglesias se encuentren en un espacio común que no habían elegido, a veces con un referencial cultural, con elementos vitales compartidos, a veces siendo víctimas de periodos de persecución. Pero a diferencia del movimiento económico, que primero se decidió y luego se practicó, difundiendo un espíritu ecuménico cada vez más importante, y el ecumenismo árabe era ante todo un ecumenismo vivido por el hecho mismo de las circunstancias reales, que a veces eran geopolíticas, y después seguido por la jerarquía. O sea que ahí asistimos a una especie de inversión. Es un ecumenismo vivido, concretamente, vivido hasta hoy. Quisiera dar unas cuantas pinceladas o ejemplos para mostrarles que el ecumenismo era un ecumenismo desde las bases y no desde las autoridades eclesiales. Además, el Consejo Ecuménico de las Iglesias en Oriente Medio pues nació recientemente, mientras que el hecho de mezclarse muchas veces, y doy el ejemplo del Líbano, parroquias de tipo maronita en la que acogen a fieles que pueden ser melquitas o coptos, según las circunstancias, sabiendo perfectamente que cada uno se va a quedar sí mismo, no hay una asimilación, no por ir a la iglesia de los maronitas se va a hacer uno maronita. La inscripción siempre es muy abierta, el maronita sigue siendo maronita y el melquita, pero sí se hace una mezcla en la educación. Por ejemplo, el sistema educativo ha sido tal que en unas mismas escuelas convivan, coexistan todos ellos. Hoy, con el fenómeno de la inmigración, muchas veces hay parroquias
Y bueno, yo hay dos parroquias que conozco mejor. En Lyon, por ejemplo, conozco la maronita, o en París la melquita, en la que van ortodoxos, melquitas, maronitas, según su referencial cultural y lingüístico. Y sin embargo, cada uno sigue siendo fiel a su propio patrimonio. Por lo tanto, un ecumenismo desde las bases, pero luego hay una segunda característica de este ecumenismo, y es que tiene una predominación ortodoxa, a diferencia del ecumenismo mundial, o en donde lo que está en juego es la mirada entre protestantes y católicos. El ecumenismo del cristianismo oriental o árabe tiene predominio ortodoxo, menos en Líbano, quizá, en donde la mayoría es más bien maronita. Y entonces, partiendo de esta característica, hay una más, la tercera. Es que este ecumenismo árabe, con excepción de la iglesia maronita, está constituido básicamente por iglesias hermanas, es decir, que por vez primera tenemos un ecumenismo, un encuentro entre cristianos, católicos y ortodoxos, y luego más adelante protestantes, y ahí se comparte una misma estructura, una estructura análoga, el mismo rito, la misma referencia. Es decir, que aquí no hay una distancia como entre católicos y protestantes, sino que hay más bien el hecho de compartir un patrimonio común. Este ecumenismo de reflejo nos permite, sin lugar a dudas, sacar algunas consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias de este ecumenismo más bien árabe? 3. La primera consecuencia, no me voy a extender demasiado, es la implicación de los fieles desde la base, y no hay ese carácter institucional, y desde luego le vendría muy bien al ecumenismo prestar mucha atención a lo que procede de la base. Hoy, por ejemplo, hay cristianos que se preguntan si no se podría celebrar al mismo tiempo la fiesta de la Pascua. No es la jerarquía la que quiere esto, sino que son más bien los cristianos de base. El segundo punto bastante importante de este ecumenismo es que hoy en día la similitud ya no significa traición, es decir, no porque se reza con un mismo ritual católico y ortodoxo, no por eso se traiciona nada. La similitud, que es casi natural, permite pensar de forma diferente esta relación de identidad y alteridad. Y luego el tercer reto o la tercera consecuencia de este ecumenismo me parece que es la atención que se presta a los retos comunes. El ecumenismo no solamente es la voluntad de tener una unidad de los cristianos. Para el ecumenismo árabe, el reto es poder hacer frente a unas realidades comunes. Y lo importante en este ecumenismo árabe es llamar la atención constantemente acerca de la importancia del diálogo, ya sea ad intra, entre la institución y los fieles, o bien también ad extra, es decir, con respecto al contexto, para compartir las riquezas del pasado, pero sin encerrarse en ellas. Voy a pasar ahora a una tercera aportación que me parece que tiene una importancia fundamental, y es la cuestión de lo interreligioso y la relación con el Islam. Hoy en día, una de las aportaciones más importantes del cristianismo árabe a la teología actual se refiere, sin lugar a dudas, al ámbito de lo interreligioso, concretamente la relación con el Islam. No es necesario explayarme mucho para demostrarles en qué medida nuestro mundo, cada vez más global, atraviesa una crisis de identidad que a menudo adopta un aspecto religioso. Cuando se habla del choque de civilizaciones, este choque tiene una dimensión religiosa muy fuerte, sobre todo con respecto al Islam. Desde los años 80, incluso 90,
Se han hecho llamamientos a unos encuentros interreligiosos porque constituyen un antídoto para este choque cultural. Desde el punto de vista teológico, en términos generales, se considera que la segunda mitad del siglo XX ha visto surgir el horizonte de una teología del pluralismo religioso. Para los católicos esto se corresponde sobre todo con el Concilio Vaticano II, que ha sido un punto de inflexión, y desde el siglo XXI hay como una nueva dimensión, un nuevo reto de esta teología del pluralismo, y esto viene marcado por la cuestión del Islam, que ha surgido como un interrogante crucial en el ámbito teológico, no solamente debido a la inmigración masiva de los musulmanes que proceden de diferentes países, como los países árabes o del sureste asiático, y también, cada vez más, debido a las olas de fundamentalismo, incluso de extremismo, que atraviesan la realidad musulmana. Sin embargo, a mí me parece que el cristianismo árabe está en muy primer plano y por tres motivos para aportar una contribución muy importante. En primer lugar, debido a su situación geográfica, el fundamentalismo que asola a los países musulmanes hacen que precisamente se paga un precio muy alto desde el punto de vista de la persecución o de la discriminación. Recordemos los últimos acontecimientos. Pero el segundo motivo, que me parece aún más importante, lo encontramos en la realidad histórica, que viene marcada por una coexistencia milenaria. Desde la aparición del Islam en el siglo VII, este cristianismo en esa región ha conocido diferentes fases, a veces muy contrastadas. La realidad islámica ha sido tan contrastada que el cristianismo ha adoptado las referencias comunes, es decir, que el cristianismo árabe desde el primer momento tiene esta ventaja porque ha adoptado unas referencias comunes. Y luego la tercera razón estriba en la presencia de cristianos árabes organizados ya en comunidades en todas partes en el mundo, es decir, que ahí hay un verdadero reto porque están en una encrucijada entre diferentes ámbitos culturales. Hablamos hoy en día de 200 millones de cristianos de Oriente en el mundo. La inmigración cristiana, deseada o padecida, alimenta hoy en día el planeta en América Latina, en América Central, América del Norte, en Europa, en África, en Australia. Los cristianos árabes están en todo el mundo hoy en día. Y me parece a mí que la experiencia de los cristianos árabes del Islam en sus múltiples fases y facetas se puede considerar hoy en día como el núcleo mismo de una contribución efectiva y muy valiosa a la teología. Al dominar el árabe, la lengua islámica, por lo menos desde el punto de vista coránico y teológico, pueden facilitar la comprensión y los estudios académicos. La aportación de los cristianos árabes es considerable para evitar dos extremos: una forma de ingenuidad de la teología disfrazada de acogida y de altruismo, es decir, que uno es muy acogedor, pero cierra los ojos a la realidad multifacética del Islam, pero también para evitar otro problema, es decir, una forma de firmeza extrema, de rechazo previo. Es la experiencia de una convivencia amable, aun cuando no es la misma en todos los países árabes, lo que podría constituir esta tercera vía entre una gran ingenuidad por un lado o una extrema firmeza por otro, sobre todo porque en el contexto europeo estos cristianos árabes,
cuentan con la libertad de expresión, además de su libertad de conciencia. Si prestamos atención al riesgo de repliegue identitario que puede afectar todas las realidades religiosas, cualesquiera que sean, la contribución de los cristianos árabes que se encuentran presentes en los países no árabes puede ayudar a la teología cristiana de forma global a que se plantea las preguntas acertadas. También puede ayudar a la teología islámica para que salga de cierto tradicionalismo repetitivo e identitario. En este sentido, me parece que los cristianos árabes pueden desempeñar un papel muy importante ahí donde se encuentran, y hay numerosos ejemplos, ya sea en Alemania, con grandes nombres que han contribuido desde el punto de vista filológico, filosófico. Estoy pensando en Adel Theodor Curie, por ejemplo, que ha contribuido muchísimo, también Christoph Luxemburg, también en Francia, Michel Hayek y Joachim Mubarak, y desde luego en España, cuando vemos en las universidades el lugar que ocupan los cristianos árabes en esa construcción de puentes. Último punto en el que veo yo una aportación de los cristianos árabes, y me refiero a la catolicidad. Si la contribución a nivel del vínculo con el Islam puede parecer obvia por parte de los cristianos árabes, la contribución del cristianismo árabe a la catolicidad, a primera vista, puede parecer sorprendente. Sin embargo, la singularidad del cristianismo árabe también se manifiesta en este ámbito. Me voy a referir a Líbano porque es un ejemplo que conozco mejor, pero podríamos ampliar. El ejemplo del Líbano es elocuente en la medida en que tenemos la Asamblea de los Patriarcas y de los Obispos Católicos con un concepto nuevo, por lo tanto, de la catolicidad. El arraigamiento histórico de las iglesias que constituyen hoy en día el cristianismo árabe conlleva que desde el punto de vista de la organización, cada una de estas iglesias tiene su propia jerarquía, el patriarca, el obispo, y por ende la catolicidad ya no significa el carácter universal de un modelo único que podríamos confundir con el modelo romano de rito latino, sino que la catolicidad se abre a una diversidad interna. El ser católico puede ser vivido de diferentes maneras, desde el punto de vista occidental u oriental. Por lo tanto, ser católico no se limita a un solo rito. Se puede ser católico y celebrar aplicando ritos latinos, maronitas, coptos, bizantinos, siriacos, caldeos. Es decir, existe la diversidad interna. También desde el punto de vista de la organización, el cristianismo árabe ha integrado la posibilidad de tener varios obispos católicos en un mismo territorio, lo que da lugar a cierta sinodalidad, incluso intracatólica. Y este modelo se puede exportar, puesto que el obispo de Roma, es decir, el Papa, ha confirmado la posibilidad de contar con obispos católicos orientales en Occidente, ya sea en Canadá, en Australia, en Estados Unidos o en Europa. Recientemente hemos visto cómo se ha nombrado un obispo maronita en París. Y también desde hace tiempo ya los católicos orientales habían integrado el hecho de que había obispos latinos, incluso un patriarca latino en Jerusalén. En este sentido, nos salimos de una lógica binaria, Oriente ortodoxo, Occidente católico protestante, o incluso nos salimos de una confusión, es decir, católico quiere decir necesariamente latino. Y esta catolicidad también se puede expresar a través de una diferencia de disciplinas y en la unidad de la fe. A diferencia de la Iglesia latina, que ha adoptado la regla del celibato de los sacerdotes, el cristianismo árabe la ha conservado. Por este motivo, hoy en día hay sacerdotes
plenamente católicos y casados. La ordenación de los casados nunca ha desaparecido. También puede recordar a la teología ministerial la importancia de una inscripción comunitaria, familiar o monástica del ministro ordenado. La ordenación de los casados se puede llevar a cabo incluso en aquellas diócesis católicas en Occidente. Quizás permita replantearse un capítulo disciplinario que, desde luego, tiene su propia coherencia en la práctica latina. No se trata de cuestionar la práctica latina, pero que sigue siendo una regla disciplinaria, desde luego, pero no es un dogma. En este mismo sentido, cabe recalcar una diferencia en cuanto a la práctica de los ritos. El cristianismo árabe ha conservado una liturgia eucarística según la cual la epíclesis o la invocación del Espíritu Santo culmina la transformación misteriosa del pan y del vino, y se produce después de las palabras de la institución, es decir, las palabras llamadas de consagración en el rito latino. Para los no especialistas podría parecer pura metafísica lo que les estoy contando, pero esto tiene consecuencias para con la manera de ver al ministro y a la comunidad. Y para concluir, parece importante recordar aquí el interés del cristianismo árabe por la teología o para la teología de hoy en día como una forma original de ser una teología con diálogo. El cristianismo árabe, para, una vez más, retomar una metáfora de Amin Maalouf, no sé si es tan conocido en España, pues al igual que el rosal que se planta en el viñedo, pues Amin Maalouf habla del Líbano, yo lo aplico al cristianismo árabe. Amin Maalouf dice, por lo tanto, que es como este rosal plantado en el viñedo, pero esta metáfora nos sirve aquí también. Si el parásito afecta al rosal, pues esto nos habla de una enfermedad que puede abarcar todo el viñedo. Y podríamos retomar esta metáfora de forma positiva. Las problemáticas que son las del cristianismo árabe hoy en día nos anuncian lo que podría cuestionar toda la teología, es decir, cómo mantener todos juntos la unidad, la diversidad, cómo establecer vínculos con el Islam, cómo una identidad puede verse habitada por una pertenencia múltiple. Y el prestar atención al cristianismo árabe podría ser muy beneficioso para el conjunto de la teología, pero al mismo tiempo este cristianismo árabe necesita apoyo para poder seguir adelante. En primer lugar, debido a la fragilidad de la diversidad. No nos equivoquemos, la diversidad no siempre es positiva, también puede conllevar una oposición, y también debido a la realidad de los números, o también debido a la amenaza derivada del fundamentalismo extremista. El cristianismo árabe necesita la teología. Y quiero recalcar aquí que el cristianismo árabe, desde luego, necesita toda la teología occidental también, para que desaparezcan algunas ambigüedades relativas a cierta forma de diversidad que le impide irradiar. Por lo tanto, la teología obliga al cristianismo árabe a expresarse, a aclarar las cosas, porque el cristianismo árabe podría tener cierta tendencia a dar la preferencia a la oralidad, a la repetición incluso, o incluso le podría llevar a imitar a su interlocutor.
Y por lo tanto, es fundamental que la teología impida que los cristianos árabes se encierren en sí mismos, imiten a sus interlocutores o se mantengan en una lógica de repetición. Y para terminar, quisiera hablar de una paradoja. En el momento en que los componentes del cristianismo árabe tienen dificultades a veces para llamarse como tal, es decir, para reivindicar su arabidad, en Jordania, en Tierra Santa, pues cuesta reconocerse cristiano árabe. Se tiende a girarse hacia el pasado centrándose en las raíces, muy importantes desde luego, pero que conllevan el peligro de soterrarnos. Pero al mismo tiempo, y es la otra parte de la paradoja, es la alteridad, es decir, este tipo de coloquio, lo que fuerza a los cristianos árabes a abrirse para poder ocupar su lugar desde el punto de vista cultural, sin perder por ello sus raíces. Las raíces son importantes, pero las raíces también pueden ser limitantes si la relación es siempre repetitiva. Me parece que este intento que encontramos, este intento de apertura que encontramos en los trabajos de un tal Jean Corbon, un francés que ha sido ordenado sacerdote en la iglesia melquita en Líbano, ha sido él uno de los primeros en hablar de la iglesia de los árabes como la expresión de este cristianismo árabe alimentado a través de sus múltiples raíces orientales. Una voz que merece la pena escuchar hoy en día para poder garantizar la contribución que garantizará la vocación de estos cristianos árabes. Muchas gracias.